en el que intervendrán los profesores Nathan Nisimblad Murillo, Marco Antonio Álvarez Gómez y Ramiro Bejarano Guzmán. Antes de concederle la palabra a los panelistas, vamos a compartir con ustedes algunos mensajes. El primero, queremos agradecerles a todos que nos acompañen hoy, queremos agradecerles haber aceptado la invitación y esperamos que se encuentren bien junto con sus familias. El segundo mensaje consiste en contarles que vamos a programar otros foros iguales a este, ojalá sin estos problemas técnicos que hemos tenido hoy. El siguiente va a ser también sobre materia procesal. En él van a intervenir los doctores Miguel Rojas Gómez, Adriana López y Henry Sanabria Santos. Posteriormente, si la cuarentena se prolonga, realizaremos otro en materia civil sustancial, otro en materia laboral, en penal, en administrativo y en temas de insolvencia. Oportunamente por redes sociales, como hemos hecho en este foro, les informaremos los días en que se va a hacer, el horario y quiénes van a intervenir. Y el último mensaje, antes de empezar, es reiterarle la invitación a nuestro Congreso Anual de Derecho Procesal, que esperamos sea presencial, porque esperamos que para septiembre 9, 10 y 11 ya se haya superado esta crisis. Entonces nos veremos personalmente en la ciudad de Cartagena. El foro que hemos programado hoy se desarrollará de la siguiente manera. Las personas pueden conectarse no solo por esta plataforma Zoom, sino también que pueden verlo en redes sociales como Facebook o YouTube. Rogamos a los que están en la plataforma Zoom mantener apagado el micrófono y la cámara para que no se congestione tanto la red. Cada uno de los panelistas va a intervenir en una primera ronda durante 15 minutos y después haremos una segunda ronda entre los mismos panelistas y en el mismo orden de 5 minutos. Posteriormente, durante los 5 minutos finales que vamos a conceder a cada uno de los panelistas, ellos se ocuparán de responder algunas de las preguntas que ustedes enviaron por email o por WhatsApp. Terminaremos a las 7:20 de la noche más o menos, en la medida en que empezamos 20 minutos tarde. Entonces, sin más preámbulos, le concedemos la palabra por 15 minutos al magistrado Nathan Nisimblad Murillo. Muchas gracias, doctor Nathan. Tiene la palabra. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Yo creo que esto hace parte de los ejercicios que todos hemos tenido recientemente. Y me alegra mucho que estemos todos conectados de esta manera. Entonces, les voy a pedir a todos los que están aquí en Zoom y obviamente en Facebook que lo repliquen con sus amigos y compañeros. Es más fácil entrar a través de Facebook porque no pide pues ninguna clave y no hay que instalar absolutamente nada. Entonces, ojalá todos estén presentes. Y doctor Ulises y doctor Marco Antonio, Ramiro, gracias por la invitación. También se conectó doctor Jairo Parra. Pues es una situación absolutamente excepcional. Entonces, lo que yo les voy a contar inicialmente a título de más de relato y después vamos a hacer pues obviamente los comentarios, es lo que nos está pasando. Voy a partir en una cronología desde el 15 de marzo. Aquí yo sé que hay muchísimos colegas de la rama judicial interesados en esto y ni que hablar de los abogados que están pendientes de sus acciones judiciales y qué va a pasar. Por supuesto, no podemos nosotros predecir las medidas que va a adoptar el gobierno nacional ni los alcaldes locales en virtud de sus potestades, pero sí podemos informar hasta ahora y, por supuesto, comentar lo que está sucediendo. Voy a hacer un pequeño relato cronológico y después voy a hacer, obviamente, comentarios sobre lo que está sucediendo con los decretos. Yo comienzo con el 15 de marzo, que es la fecha importante, el hito que nos marcó a nosotros la suspensión de términos. Ese día el Consejo Superior de la Judicatura expidió un acuerdo, que fue el acuerdo PSJ 2011-517. Los números pues se pueden consultar después. Lo importante de ese acuerdo es que ordenó la suspensión de términos en toda la rama judicial, a lo cual se acogieron, por supuesto, algunas autoridades administrativas, después voy a mencionar. Se ordenó la suspensión de términos en todos los procesos, excepto en las acciones de tutela.
va a ser muy importante porque hasta ahora estoy mencionando una sola excepción, las acciones de tutela, no digo las acciones constitucionales. Al día siguiente, el 16 de marzo, se expidió el decreto 11.518. Voy a corregir, el acuerdo 11.518 del Consejo Superior de la Judicatura. El 16 de marzo se prorrogó la suspensión de términos y se incluyó, aquí empezamos con las exclusiones, se incluyó no solamente la tutela, sino el habeas corpus, como una excepción a la suspensión de los términos, y se ratificó la fecha entre el 16 y el 20 de marzo. Entonces, aquí vamos incluyendo. Voy a repetir para los que están entrando. El 15 de marzo se realizó la suspensión de términos para todos los procesos judiciales en todos los despachos del país, incluyendo las altas cortes, exceptuando las acciones de tutela. Voy a repetir que no son todas las acciones constitucionales, sino solamente la tutela. El 16 de marzo se exceptuó también de la suspensión de términos el trámite de habeas corpus. Quiero adelantarme desde ahora que esas excepciones se mantienen hasta el día de hoy. Posteriormente, el Consejo Superior de la Judicatura, el mismo 16 de marzo, expidió el acuerdo 11.519. Estos acuerdos los pueden consultar en la página de internet del Consejo Superior de la Judicatura, y extendió la suspensión de términos, pero esta vez suspendió los trámites de revisión eventual ante la Corte Constitucional de Tutelas, porque no habían sido excluidos específicamente por cuestiones de la terminología en cuanto a términos. Entonces, el 16 de marzo y del 17 al 20 se suspendieron los trámites de revisión ante la Corte Constitucional. A partir de ese día, las superintendencias también comenzaron a suspender términos. Por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades suspendió el 16 de marzo sus términos desde el 17 hasta el 23. Yo me voy a saltar, la Superintendencia de Sociedades ya reanudó sus términos en este momento, lo reanudó desde ayer. Lo propio hizo la Superintendencia de Industria y Comercio, no así la Superintendencia Financiera de Colombia. Estamos a la espera de que ellos expidan alguna modificación a sus resoluciones internas, pero hasta ahora la Superintendencia sigue en suspensión de términos. Se acordarán todos ustedes que el día 17 de marzo se expidió el decreto 417, que declaró el estado de emergencia social, económica y ecológica. Pues en ese momento ya el asunto se volvió de carácter nacional. Ustedes recordarán que distintos alcaldes, por ejemplo, para lo que nos importa a nivel nacional, la alcaldesa mayor de Bogotá había decretado preventivamente también el confinamiento social, pero ya a raíz de este decreto se comenzaron a expedir unos nuevos. Pues a raíz de esto, el 19 de marzo, por acuerdo 115-21, se prorrogaron los acuerdos anteriores y se decretó nuevamente la suspensión de términos, exceptuando tutela y habeas corpus, del 21 de marzo hasta el 3 de abril. En este momento, pues para acortar este relato, el acuerdo que nos rige es el acuerdo 115-26, lo voy a repetir, PCSJA 20-115-26, que es el que rige hasta ahora para toda la rama judicial, que va desde el 4 de abril hasta el 12 de abril. Es decir, se incluye la suspensión de términos. Luego esto va, pues, para los que estamos haciendo todo el conteo hasta la Semana Santa. Estamos en suspensión de términos. Para lo que respecta con la Corte Constitucional, la Corte Constitucional no tiene suspensión de términos. Se le levantó la suspensión para efectos de la revisión de los decretos que se expidan con motivo de la declaratoria de estado de excepción. Lo mismo se hizo para el Consejo de Estado y los tribunales administrativos. Es muy importante saberlo porque en algún momento se pensó que también se iba a suspender la actividad de la Corte Constitucional, pues en esa materia tan importante que es la revisión automática o oficiosa de los decretos presidenciales, irá a su vez el Consejo de Estado. El 28 de marzo, y con esto termino el relato y comienzo a hacer algunos comentarios, se expidió el decreto 491, en este momento pues es el decreto, digamos, más reciente, expedido por el Gobierno Nacional, por el Presidente de la República, que contiene temas para lo que es esta charla, y reitero, para los que acaban de entrar, esta charla se refiere a temas de derecho civil, procesal civil y jurisdicción ordinaria, más autoridades jurisdiccionales. Nos importa este decreto porque allí se incluyeron varias órdenes relativas al teletrabajo. Definitivamente se había ordenado el aislamiento preventivo que venía desde el 22 de marzo con el decreto 457, se ordenó aislamiento preventivo obligatorio. Aquí se desarrolla
algunas de esas órdenes, como la orden de teletrabajo universal para toda la rama y todas las autoridades del orden nacional, el trabajo digital en lo jurisdiccional, comentarios que vamos a hacer ahorita, el procedimiento virtual para la conciliación extrajudicial y judicial, extrajudicial en la Procuraduría y centros de conciliación, el mantenimiento de las actividades en justicia arbitral, la ampliación de términos para resolver peticiones en ejercicio del derecho de petición, tema que el doctor Ramiro va a tocar ahorita en un rato. Se autorizaron reuniones no presenciales en los ámbitos jurisdiccional y administrativo en sede judicial, y por supuesto las firmas electrónicas digitales y escaneadas. Entonces, pues con ese relato, puede ser un poquito extenuante, pero prometo que lo vamos a publicar, todo lo que acabo de decir. Esto es una tablita, se los quiero mostrar, que yo tengo preparada. Quiero agradecer aquí públicamente a Jairo Parra Cuadros, que también me facilitó hace un rato una tabla actualizada que él tiene publicada en su cuenta de Twitter. Esto lo vamos a publicar. Lo importante es el análisis. Puntos esenciales. En este momento hay orden tanto del Consejo Superior de la Judicatura como del Gobierno Nacional de aislarse socialmente, y es una orden de cumplimiento obligatorio para todas las autoridades del Estado. Por supuesto, hay algunas excepciones que no es del caso mencionarlas aquí, como servicios básicos, salud, etc. ¿Qué nos importa? Inicialmente, el Consejo Superior de la Judicatura, en sus primeros acuerdos, a partir del acuerdo 517 del 15 de marzo, había autorizado el ingreso de algunos funcionarios de la rama para efectos digamos, llevarse los expedientes, escanear los expedientes, pero con posterioridad se prohibió el ingreso de todo funcionario a las sedes judiciales. Eso es importante saberlo, porque en este momento no se puede permitir el ingreso de ninguna persona, ni siquiera por turnos, a las sedes judiciales. Está absolutamente prohibido, y pues todos sabemos que es un tema de pandemia que incluso puede llevar responsabilidad penal. Entonces, es bueno saberlo para todos, no hay atención al público. Tema número 2. La rama judicial sí está trabajando, digamos, por dentro y desde sus casas. Hay orden específica y digamos, perentoria, inclusive se ordenó pues el seguimiento de horarios, ritmos de trabajo, informes. Todos los funcionarios de la rama judicial estamos en este momento trabajando, y cuando digo funcionarios me refiero a jueces y magistrados. Los empleados también están trabajando en este momento, por supuesto cada uno con lo que pueda. Pero, aquí viene la explicación, para los usuarios de la rama judicial, en este momento, en lo civil, en lo administrativo, en lo laboral, en lo comercial, hay suspensión de términos, lo que significa que no se pueden hacer audiencias. La razón, porque no hay manera de notificarlas. Nosotros sí estamos trabajando internamente. Voy a dar un ejemplo: las altas cortes siguen trabajando, el Consejo de Estado. Ustedes pueden ingresar, por ejemplo, a la página del Consejo de Estado y hay un aviso que dice que siguen trabajando, se siguen haciendo salas. Nosotros, quienes trabajamos en los tribunales superiores de distrito judicial y administrativos, hacemos salas, estamos reuniéndonos virtualmente, estamos adoptando, digamos, determinaciones, decisiones. Por ejemplo, también estamos tomando decisiones de orden administrativo en relación con los jueces, los permisos y demás. Lo que sí es importante saber es que en los procesos que yo llamaría ordinarios, no constitucionales, tutela o habeas corpus, no se puede notificar ninguna decisión, es que en últimas no se pueden dictar sentencias. Comienzo a contestar algunas preguntas que se hicieron a través de los correos electrónicos. Los jueces en este momento pueden elaborar sus sentencias, las salas pueden votar los proyectos, pero no se pueden comunicar porque comenzarían a correr los términos. No obstante, en las páginas de internet, por ejemplo, los que tengan acceso a Justicia 21, Activa, se están en este momento subiendo, publicando o colgando las informaciones relativas al avance de los procesos internamente dentro sobre todo de los tribunales, donde hay registro de proyectos y otras cosas, porque son trabajos internos. Ahora, ¿qué no cobijó la suspensión de términos? Las acciones de tutela y los habeas corpus. Para eso la rama judicial, yo los insto a todos a que entren directamente a la página www.ramajudicial.gov.co, habilitó unos correos electrónicos, de hecho habilitó uno por ciudad, por distrito. Esos correos electrónicos están funcionando en este momento y son los elegidos para hacer los repartos de las tutelas. Las tutelas no se están llegando, yo se los quiero contar. Le pido al profesor Marco Antonio, el magistrado, que también nos cuente qué pasa en su distrito. Muchos de ustedes pues no lo saben, yo estoy en Antioquia, en Medellín, y nosotros estamos recibiendo y tramitando las tutelas, ya las hemos fallado,
estamos comunicándonos a través de medios digitales. Por supuesto, como siempre, si algún usuario de la justicia manifiesta que no tiene acceso a un correo electrónico o a un recurso digital, pues así nos lo hace saber. Entonces, es importante saber que en este momento estamos tramitando tutelas y habeas corpus. ¿Qué no estamos tramitando? No estamos tramitando otras acciones constitucionales. Una pregunta también que se hizo a través de un correo y que la contesto de una vez es lo relativo a las acciones populares. Creo que todos saben que la ley 472 del 98 establece que ni aún en estados de excepción se podrá dejar de tramitar, ni recibir, ni fallar acciones populares, pero infortunadamente los acuerdos todavía no lo dicen, entonces no estamos recibiendo en este momento acciones populares u otras acciones constitucionales. Voy a dar ejemplo de lo que quedó aquí excluido de las excepciones. Y cuando digo excluido de las excepciones es que en efecto no se podría tramitar por suspensión de términos. De las acciones constitucionales más conocidas, aparte de las populares que acabo de mencionar, tutela y habeas corpus, estaría, por ejemplo, el mecanismo de búsqueda urgente, ese tampoco quedó excluido de los acuerdos. No tenemos las acciones de grupo incluidas, no tendríamos la acción pública de inconstitucionalidad, entonces esa también está en este momento con suspensión, y otras que están referidas pues, a artículos 86, 87, 88 de la Constitución. Entonces voy a reiterar en este momento que estamos tramitando todos, estamos tramitando habeas corpus y acciones de tutela. Quiero hacer énfasis en que el habeas corpus en principio no se pudo tramitar por los acuerdos iniciales del 15 de marzo, pero después sí se incluyeron las excepciones. Y reitero que en este momento la Corte Constitucional está reunida, lo ha dicho a través de su página de internet, el Consejo de Estado también está trabajando y por supuesto los tribunales. Ahora, para los compañeros de la rama judicial que estén escuchando esta charla, es muy importante, el decreto 491, revisen por favor el artículo 11, y en el artículo 11 se nos autoriza a todos los funcionarios de la rama judicial para firmar nuestras providencias, yo diría de cualquier manera. Si tenemos firma digital, que algunos jueces la tenemos, pues digitalmente. Si tenemos firma electrónica, que también algunos la tenemos, yo también tengo electrónica, entonces lo hacemos por esa vía. Y si no, se nos autoriza a escanear nuestra firma, la forma, digamos, más tradicional que se utilizó hace bastantes años, que era tomarle una foto a nuestra firma, imprimirla primero y esa foto incluírsela al archivo y por supuesto con ese archivo ya se entiende que se ha surtido la actividad, siempre y cuando estemos hablando de tutelas y habeas corpus. Para lo demás, pues no es necesario porque estamos en suspensión de términos. Ahora, ¿qué más estamos enfrentando? Estamos enfrentando la situación de las conciliaciones prejudiciales obligatorias y en general la conciliación extrajudicial en derecho. Entonces, en este momento hay una medida específica para las conciliaciones que se puedan adelantar ante los centros de conciliación y notarías. En principio no se ordenó una suspensión de esos trámites, estoy hablando de centros de conciliación privados o notarías. La que sí se autorizó pero no ordenó fue la de la Procuraduría General de la Nación. Para la Procuraduría General de la Nación sí hay una autorización, más no una orden, de suspensión de la recepción de las solicitudes de conciliación. Y para ambos casos, o en ambos casos, y esto cubre también los trámites de insolvencia de persona natural no comerciante, también se ampliaron los plazos. Se ampliaron los plazos pues por razón de que estamos teniendo problemas de conectividad. Y en materia de conciliación se autorizó para realizar, digamos, todo el procedimiento, no por medios sincrónicos como el que estamos teniendo en este momento, yo diría una videoconferencia para facilitar, sino que también se utilizaron medios asincrónicos. Es decir, se puede adelantar perfectamente una conciliación por vía de mensajes, sea por correo electrónico, WhatsApp, de manera sucesiva. Es decir, el conciliador, por ejemplo, el de un centro de conciliación o inclusive de la Procuraduría, inicia el trámite conciliatorio enviando correo electrónico y las partes involucradas, por supuesto, habiendo aceptado el medio, porque lo deben aceptar, así lo dicen los decretos, aceptado el medio, comienzan a enviar sus correos y, por supuesto, inicia lo que nosotros llamaríamos un cruce de correspondencia. Eso también es válido, también es lícito. Las reuniones se pueden hacer por WhatsApp. Entonces, en este momento, lo importante es saber que las conciliaciones no están suspendidas, por lo menos el señor Procurador de la Nación, lo último que consultamos en la página de internet es que no las había suspendido. Ustedes saben que la Procuraduría adelanta dos tipos de conciliaciones. La conciliación que se adelanta como Ministerio Público, que es la que hacen los procuradores judiciales dos,
en materia administrativa, en materias de familia, en materia nota civil en algunos casos. Y por el otro lado existe un centro de conciliación que queda en la ciudad de Bogotá, que está adscrito a la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles y Laborales. Ese centro de conciliación recibe las conciliaciones civiles. Obviamente de lo que se trata precisamente es de aligerar las cargas económicas para quien no tiene con qué sufragar la conciliación. Ellos están funcionando en este momento, entonces se habilitó. Ahora, para las superintendencias, termino. Las superintendencias tienen permiso más no orden de suspender. Entonces, algunas superintendencias, insisto, por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades o la Superintendencia de Industria y Comercio ya están trabajando. Ustedes pueden ingresar a sus páginas y hay avisos grandes en la página inicial del portal indicando que ya se reanudaron términos, están las resoluciones. Entonces es importante saberlo porque adicionalmente en estas entidades, particularmente las tres que acabo de mencionar, Superfinanciera, Superintendencia de Industria y Comercio y Supersociedades, siempre se ha manejado el expediente digital desde hace muchos años, entonces creo que no va a ser problemático por ahí. Atención al público, pues no hay por virtud del decreto de estado de emergencia. Entonces, resumen, mucha gente pregunta, ¿puedo presentar en este momento una demanda? Pues la realidad es que no están habilitados los correos para presentación de demandas comunes, llamaríamos ordinarias. ¿Se podría presentar una acción de tutela? Por supuesto, siempre y cuando sea por medios digitales. ¿Qué ocurre si la persona no tiene medios digitales? Infortunadamente no tenemos otros medios en este momento en la rama judicial, no tenemos centros de atención presencial, precisamente por la restricción que hay de movilización y la orden de confinamiento. Se pueden presentar solicitudes de conciliación, no obstante, aclaro, si alguna de las partes no quiere participar y no tiene medios tecnológicos, pues así se lo manifiesta el conciliador y no habrá lugar a la conciliación. Por supuesto, para esto también hay una medida de contingencia que está en el decreto 491. Termino. Trámites arbitrales, tampoco se ordenó la suspensión, se dio la orden, o mejor se autorizó a las cortes arbitrales para que adoptaran medidas especiales para que los árbitros se pudieran reunir, hacer reuniones no presenciales y adoptar sus decisiones. Y entendemos que en arbitraje y en superintendencias, como hay un principio de simetría funcional, trabajan igual como si fueran jueces, pues no son jueces, pero como si fueran jueces, pues podrían acogerse a todas las medidas que se han dado para la rama judicial. Ustedes saben finalmente que una de estas entidades se puede acoger, como ya se ha acogido perfectamente, por ejemplo, a Supersociedades, al artículo 103 del Código General del Proceso, que permite desde hace varios años, desde que entró en vigencia la Ley 1564, adelantar el proceso íntegramente por medios judiciales. Entonces, ese es el panorama que tenemos en este momento. Yo les sugiero a todos que estén muy pendientes de las páginas oficiales. Si hay algo que ha caracterizado esta pandemia es que los abogados, digamos, más serios, se han atenido a los informes de las entidades públicas, no han recibido cadenas de internet y de WhatsApp. Yo prefiero que nadie le pregunte a un amigo, entren primero a la página oficial y entérense por ustedes mismos. Rama Judicial tiene su página, están publicando los acuerdos y cada una de las superintendencias. Para las cámaras, ingresen a cada una de las cortes arbitrales para saber si han expedido reglamentos particulares. Advertencia, va a haber tantos reglamentos como cortes arbitrales porque así se estableció en los decretos y va a haber tantos reglamentos como superintendencias. Entonces tenemos que estar todos pendientes de eso. Muchas gracias, doctor Nathan. Muy amable. Excelente explicación. Entonces les concedemos ahora la palabra a Marco Antonio Álvarez Gómez. Muy buenas noches para todos y todas. Esperando que se estén cuidando y que nos estemos cuidando entre todos. Agradecimiento al Instituto por esta oportunidad de compartir algunas ideas sobre varios temas que podríamos profundizar en otros foros, pero aquí vamos a hacerlo de una manera muy puntual. En particular me voy a referir a tres de ellos, un poco la incidencia que tiene toda esta problemática en el derecho sustancial, pero no para detenerme en aspectos puntuales, sino para hacer una referencia sobre todo en aquellos que podrían incidir en el acceso a la administración de justicia. Un segundo punto es la necesidad de garantizar ese derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, que en este momento, hay que decirlo, no está siendo protegido de la mejor manera posible. Y finalmente unas cuestiones procesales relevantes para que la justicia pueda funcionar bajo este escenario. Bien, el primer tema del que nos vamos a ocupar es el tema sustancial.
indudablemente se van a suscitar muchísimas controversias alrededor de la incidencia que tienen las circunstancias actuales en relaciones jurídicas y no solo negocios jurídicos. Habrá muchos debates y generalmente se canalizarán en procesos judiciales sobre cómo, si estas circunstancias califican dentro de aquellas variables o presupuestos de la teoría de la imprevisión a la que se refiere el artículo 868 del Código de Comercio, recordando que esa teoría no apunta a usted le va a pasar lo mismo. al tema de circunstancias extraordinarias. Un segundo tema en el que va a haber mucha discusión es relativo a la obligación de conservación de los bienes, momento en el cual, o hipótesis que nos obligará a remitirnos a toda la teoría de los riesgos. También está el tema de lo que está sucediendo, califica como un hecho del príncipe, lo que igualmente valorarán sobre todo los especialistas en derecho administrativo, el equilibrio del contrato. En general, habrá discusión sobre la catalogación donde lo diga exactamente. una causa extraña. Y habrá muchísimas discusiones, hay que decirlo, hay que reconocerlo, sobre la incidencia que todos estos asuntos tienen en temas de responsabilidad civil de los centros médicos y hospitalarios, sin pasar de lado el tema de la suspensión o no de la prescripción y su incidencia en la caducidad, tema que abordará el profesor Bejarano. Yo quiero en este punto detenerme un momentico en lo que concierne a la eventual calificación de sobre fuerza mayor o caso fortuito, que es un asunto transversal en el derecho, lo que nos concierne al derecho privado, y que de alguna manera toca con perfiles muy especiales todos los negocios jurídicos, no solo los contratos que impliquen la traslación del dominio, también incide en el contrato de transporte, en todos los contratos de intermediación, en el contrato de depósito, incluso tiene incidencia en temas de propiedad industrial, y sobre cada uno de ellos sería necesario hacer unas puntuales precisiones que no corresponden en este foro. Pero sí es bueno recordar que para calificar un hecho como fuerza mayor o caso fortuito tenemos que atender esas variables que todos conocemos, un hecho imprevisible, un hecho irresistible, un hecho que sea externo, exógeno, inopinado, sorpresivo, excepcional, y que los hechos específicos que están sucediendo en sí mismos considerados no pueden catalogarse de manera general y absoluta como fuerza mayor de manera generalizada, insisto, porque lo importante es verificar los efectos que tiene el hecho y no el hecho mismo. Si me permiten decirlo de alguna manera, la pandemia en sí misma considerada no es fuerza mayor o caso fortuito. El decreto o la resolución del Ministerio de Salud que declaró la emergencia sanitaria, que fue primero que la declaración de estado de emergencia por parte del presidente, esa resolución en un comienzo no puede catalogarse en sí misma como un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, sino que es necesario revisar cuáles son esos efectos. Entonces no es posible estandarizar ni generalizar lo que está sucediendo en este momento para todos los casos y en forma absoluta y calificar digámoslo precipitadamente el evento como fuerza mayor o caso fortuito, sino que corresponderá en cada caso en particular y en cada negocio jurídico y en cada relación jurídica entrar a establecer si ese hecho puede ser considerado como un hecho imprevisible, irresistible, exógeno, inopinado, excepcional. Ahora, ya en lo que concierne a la eventual afectación para acceso a la justicia, sí es importante que destaquemos que en muchos casos, para poder acceder a la justicia, por ejemplo, en materia de cumplimiento de obligaciones, es necesario que los deudores se encuentren en mora. Así sucede, por ejemplo, para poder cobrar cláusulas penales, para poder hacer efectivas obligaciones de hacer, o, por ejemplo, para poder pedir el cumplimiento de obligaciones en contratos de naturaleza mercantil si nos atenemos al texto del artículo 870.
Pero yo quisiera destacar aquí que por mandato del artículo 1616 del Código Civil, que es aplicable a los asuntos mercantiles por el artículo 822 de esa codificación, cuando existe mora, pero media un motivo de fuerza mayor, genera indemnización de perjuicios. Es decir, el deudor no está obligado a resarcirle perjuicios de ninguna naturaleza, ni compensatorios, ni moratorios al acreedor cuando la mora se genera por efecto de un hecho constitutivo de fuerza mayor de caso fortuito. Razón por la cual será necesario en su momento entrar a verificar, por ejemplo, en aquellos procesos ejecutivos en los que el Código General previó que la notificación del mandamiento de pago hace las veces del requerimiento para constituir en mora, si es posible, bajo unas determinadas circunstancias en las que un deudor hubiese incurrido, entre comillas, en mora por efecto de las situaciones actuales y si en su caso pueden ser calificables como fuerza mayor o caso fortuito, si es o no procedente esa respectiva ejecución. Y lo mismo, por ejemplo, tratándose de acciones cambiarias, porque recordemos que en materia de acciones cambiarias, a diferencia de lo que sucede en el régimen general, y existe una norma especial que es el artículo 788 del Estatuto Mercantil, que nos dice que los términos de caducidad de la acción cambiaria sí se suspenden cuando hay fuerza mayor. Por supuesto, entendamos que no se trata de la caducidad procesal, que es la que tradicionalmente manejamos, sino de la caducidad sustancial que tiene un régimen especial en materia de títulos de valores. Bien, el segundo tema concierne a la necesidad de garantizar el acceso a la administración de justicia. Ante todo, resaltemos que el acceso a la administración de justicia es un derecho fundamental y no puede ser limitado en estados de excepción. Razón por la cual, aunque ponderamos y aplaudimos la suspensión de términos que hizo el Consejo Superior de la Judicatura, que por cierto lo hizo de manera oportuna y lo ha venido haciendo de manera diligente para proteger no solo a los servidores judiciales, sino también a los usuarios y a los abogados, es necesario comenzar a verificar, a establecer mecanismos que permitan que el servicio de justicia se reactive, porque quiero en esto ser muy claro, no es posible que la situación actual genere en Colombia un estado de cosas en el que la única rama del poder público que funcione sea la rama ejecutiva y en forma parcial. Pero no es posible aceptar que ni la rama legislativa ni la rama judicial funcione. Eso no es un estado social de derecho y de eso quiero ser supremamente enfático porque de alguna manera se desvertebra toda la estructura de nuestra Constitución. Ahora, la suspensión de términos que ha sido ordenada, es importante señalarlo, no significa cierre de la actividad judicial. Una cosa es suspender términos y otra cosa diferente es cerrar los despachos judiciales. Y eso es importante señalarlo porque como lo hemos resaltado en muchas otras ocasiones, por ejemplo en Twitter, los servidores judiciales estamos trabajando desde las casas. Nosotros estamos haciendo, digamos, más que teletrabajo, estamos haciendo un trabajo en nuestros hogares. Lo que pasa es que la rama judicial está funcionando hacia adentro, pero no está trabajando hacia el usuario, no está trabajando hacia el público en general. Lo que definitivamente hay que decirlo, y eso no concierne a los servidores judiciales, eso se sale de nuestro gobierno, afecta sensiblemente al usuario, al ciudadano de a pie y, por supuesto, a los abogados, a las empresas, a los comerciantes, a los ciudadanos en general. Ahora, por supuesto que yo supongo que muchos abogados, muchos usuarios estarán haciendo ciertas actuaciones, como por ejemplo notificaciones, porque nada obsta para que en este momento se estén surtiendo notificaciones máximas si se considera que el Código General del Proceso radicó en cabeza de los abogados, de las partes y los abogados la responsabilidad, la gestión de hacer las citaciones y hacer los respectivos avisos. Y repito, la suspensión de términos no impide de modo alguno que se hagan esas notificaciones. Cosa distinta es que no corran los términos respectivos por efecto de la suspensión. Pero, insisto, es necesario comenzar a prestar el servicio de justicia
manejando las pautas del decreto legislativo 491, que quiero resaltar es una ley de la República. Y por consiguiente, tenemos que acatarla, tenemos que obedecerla y se aplica, como lo dijo el profesor Nissim-Vlad, a todas las entidades del Estado. ¿Y eso qué significa? Que es necesario poner en funcionamiento el servicio de justicia. Afortunadamente viene ahora el periodo de Semana Santa que permitirá estructurar un mecanismo si es que, como parece que va a suceder, si es que se extiende el periodo de aislamiento a más allá del 13 de abril. Pero ¿cómo hacerlo? Respetando los criterios que señala ese mismo decreto. Ante todo, protección de los servidores judiciales, protección de los abogados, protección de los usuarios. Hay que privilegiar el trabajo en casa, pero excepcionalmente y bajo ciertas reglas que muy respetuosamente creemos que el Consejo Superior de la Judicatura puede establecer, es necesario permitir que bajo ciertas medidas de seguridad y protección, algunos funcionarios, algunos servidores judiciales acudan o acudamos a las sedes judiciales, repito, bajo condiciones excepcionales y de suma protección para poder prestar el servicio de justicia. Privilegiando, insisto, el trabajo desde la casa y a través de medios electrónicos. Ahora, ¿cómo reactivarlo? El mismo decreto da unos parámetros que creo que se pueden manejar. Perfectamente puede haber una reactivación parcial de procesos judiciales. No tiene que haber una suspensión generalizada de términos. El mismo decreto lo habilita. Y creo que el Consejo Superior bien podría reparar en esta posibilidad. Por ejemplo, aquellos procesos en los que es necesaria una inspección judicial obligatoria, bien podría suspendérsele el término porque no es posible obligar al juez ni a las partes a que se trasladen al respectivo sitio con el riesgo que ello conlleva. Por ejemplo, se deben suspender todos los procesos que impliquen diligencias de entrega o diligencias de secuestro, por efectos de respetar el aislamiento y, por supuesto, respetar y garantizarle los derechos a las personas. Pero existen muchos procesos que sí se pueden y muchas actuaciones que se pueden gestionar. Por ejemplo, no existe ningún obstáculo para que no se realicen audiencias virtuales por los jueces y por los magistrados. No existe ninguna razón para que los tribunales superiores, los tribunales administrativos no puedan funcionar. No existe ningún obstáculo en general para que muchos procesos en donde sea necesario, en asuntos de familia, en asuntos civiles, en asuntos comerciales, por ejemplo, aprobar liquidaciones de crédito para poder efectuar una entrega de dineros, no veo ningún obstáculo para que eso se pueda verificar. Lo mismo pasa con ciertos juzgados de determinados municipios en los que sabemos que hay muy poca gestión, muy poco cúmulo de trabajo, en los que se podrían establecer unos horarios especiales para facilitar el acceso a la justicia. Y ya finalmente, ocupémonos de ciertos temas procesales muy puntuales para destacar que aquí no hay que inventar nada porque a su manera el Código General del Proceso, más allá de si lo hizo bien o mal, ya tiene previstos los mecanismos para que la Administración de Justicia en Colombia pueda funcionar bajo las circunstancias del aislamiento. En algunas conferencias desde hace muchos años sostenía que llegará el momento en el que va a ser necesario que los jueces actuemos incluso desde sitios diferentes a nuestro lugar de trabajo, y esta es una posibilidad. Destaquemos primero que lo que voy a decir aplica a todas las jurisdicciones porque el Código General en esta materia se aplica a todas las jurisdicciones y a todas las especialidades. En segundo lugar, destacar que una cosa es el plan de justicia digital y otra cosa es uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. En el Código General del Proceso eso es absolutamente claro. De hecho, la gran mayoría de los jueces viene utilizando las tecnologías de la información sin que exista en este momento un plan de justicia digital porque son dos cosas diferentes en cuanto a implementación. Pero el código expresamente señala que las actuaciones judiciales se pueden realizar a través de mensajes de datos. Y entendamos en este caso que el mensaje de datos no es únicamente aquel que se transmite por vía de correo electrónico, sino que el mismo código previó que es posible utilizar cualquier sistema que permita el envío, el acceso, la transmisión, el almacenamiento de este tipo de mensajes. Entonces, la Administración de Justicia puede ya, con lo que tenemos hoy, funcionar con mensajes de datos.
Es más, el Código General expresamente prevé que el régimen del Código es excepcional frente a la Ley 527, razón por la cual no es posible invocar la Ley 527 para entrabar o dificultar la posibilidad de funcionar de esta manera. El mismo Código incluso prevé que los funcionarios judiciales podemos firmar a través de firma electrónica. No se exige ni siquiera firma digital y el decreto 491 expresamente otros métodos de firma. Los memoriales, expresamente también el código dice que se pueden enviar por mensajes de datos simplemente desde la cuenta o que haya señalado el abogado o desde la cuenta y recibidos en la cuenta oficial del juzgado que ya se tiene implementada por el Consejo Superior de la Judicatura. El mismo código establece que los juzgados se pueden comunicar entre ellos por mensajes de datos y que también pueden hacerlo con particulares, y esto lo quiero resaltar, no solo a través de estos medios, sino por cualquier tipo de medio. Una llamada telefónica es perfectamente posible. Simplemente el código dice, déjese constancia de lo que se hizo. El código expresamente autoriza audiencias virtuales. Nosotros en el Tribunal de Bogotá hemos hecho audiencias virtuales sin necesidad de mayores sofisticaciones, como lo han hecho igualmente en muchos otros tribunales y en muchos juzgados. Destaco en este punto incluso que el mismo código prevé que si existe una circunstancia de fuerza mayor, se excusa la inexistencia de la respectiva parte o del apoderado a la audiencia sin que se generen las consecuencias probatorias o pecuniarias que el artículo 372 establece. En general, el código permite toda una serie de mecanismos para que la rama judicial pueda funcionar. Algunos dirán, necesitamos los expedientes, pero ¿cómo necesitamos los expedientes? Precisamente, aplicando el decreto 491, es perfectamente posible que se permita el ingreso excepcional, reglado, con las debidas medidas de protección a ciertos funcionarios y a ciertos empleados para que tengan ese acceso, se pueda digitalizar el expediente. Por ejemplo, a las superintendencias perfectamente se les puede exigir que cuando envíen un proceso para un recurso de apelación lo envíen digitalizado. Luego es importante, quiero con esto finalizar, que comencemos ya a pensar cómo reactivar el servicio de justicia, porque se hace mucho daño a la comunidad en general y en general al Estado cuando la justicia cierra y se circunscribe únicamente a ciertas actuaciones. Muchos dirán que es necesario respetar ciertas formas, ciertas reglas, pero mi mensaje no es que se irrespeten, por el contrario, es que se respeten porque el código las prevé. Pero sí quiero destacar algo muy importante. El mismo código establece en un principio fabuloso, en su artículo 11, el principio de informalidad. Y ese principio nos dice que los jueces debemos abstenernos de exigir, y destaco, y de cumplir formalidades que se tornen innecesarias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marco Antonio, muy amable. Tiene la palabra Ramiro Bejarano Guzmán. Muchas gracias, doctor Ulises. Voy al grano directamente para no abusar del tiempo, de los 15 minutos que me han conferido. A mí me parece de la mayor importancia prevenir al público en general, acceder al decreto 491, que es donde está el epicentro de las cosas que en este momento son de nuestro interés. Porque ese artículo primero del decreto 491, cuando define el ámbito de aplicación, es absolutamente claro en decir que se aplica a todas las autoridades públicas e inclusive a aquellos particulares que ejercen funciones públicas. Eso lo digo para efectos de que este decreto pueda tener aplicación frente a los centros de arbitraje, y más que a los centros de arbitraje, a los árbitros. Pero obviamente que cuando el decreto en el artículo primero dice que se aplica a todas las ramas del poder público, pues eso implica no solamente el Ejecutivo, el Congreso, que entre otras cosas no se ha reunido todavía, a pesar de que la Constitución dice que proferido el decreto de emergencia económica tiene que reunirse el Congreso por derecho propio inmediatamente, y obviamente está la rama judicial. Pero el decreto realmente está concebido es para resolverle una cantidad de problemas más a la ejecutiva que a la rama judicial. Por eso mi principal llamado hoy, aquí empezando esta breve disertación,
es que ojalá el gobierno expidiera un decreto especial para el tema de la rama judicial, porque de la manera como está registrado este decreto es insuficiente. Nos estamos guiando, como ustedes lo han oído por las exposiciones anteriores, por los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, que ya son tantos que francamente es muy difícil acceder a toda esa información. El doctor Natán decía que le han entregado un vademecum de toda la cantidad de acuerdos que hay. Eso debería simplificarse. Y dicho eso, me parece importante de los temas que nos hemos asignado empezar por el primero. A mí me parece que es muy importante tener en cuenta sobre el tratamiento del derecho de petición que está en el artículo 6. Aquí en este artículo 6 se ha dado un golpe mortal al derecho de petición. Y yo tengo mis dudas constitucionales de que pudiera, por la vía de un decreto de emergencia económica, reformarse una ley que fue expedida como ley estatutaria, como lo que tiene que ver con el derecho de petición, últimamente con la ley 1755 de 2015. Pero, ¿por qué digo yo que este derecho de petición ha recibido un golpe mortal? Y ha recibido un golpe mortal en el momento en el que los ciudadanos más requieren de tener un derecho de petición vigoroso, porque aquí se ha pensado más en el funcionario que en el ciudadano. Fíjense ustedes que en el artículo 6 se dice que ahora el término para resolver las peticiones serán 30 días después de haberse recibido una petición, pero que si es una petición que tiene que ver con documentos e información serán 20 días, y que si tiene que ver con una petición de consulta serán 35 días. Es decir, ya no son los 10 o 15 días que tenemos en la legislación normal. Pero lo más complicado es que en un inciso posterior se dice que cuando excepcionalmente el funcionario receptor de la petición no pueda resolver en ese tiempo, le da de informar al peticionario que no ha podido responder y le debe indicar el tiempo en el que debe responder, para lo cual la norma le dice, usted tendrá el doble del tiempo inicial para responderle. Eso traducido al español, ¿qué quiere decir? Que si le formaron una petición y él tiene 30 días para responder y no puede responder, antes de que venzan los 30 días le debe informar, señor peticionario, le informo que puedo responder en ese término. Y el funcionario entonces dice, le voy a responder en el término previsto en la ley, que para estos eventos es hasta el doble del término, es decir, 60 días más. Imagínense ustedes lo que es decirle a un ciudadano que tiene 30 días para que resuelva una petición y que luego le dicen que si no le pueden responder, entonces lo van a hacer dentro del doble del término. Esos son 90 días. Y 90 días obviamente no tiene función alguna el derecho de petición. Yo creo que es urgente que el gobierno frente a esto tome medidas, porque lo que es necesario es que el ciudadano tenga ese instrumento a la mano. Y fíjense ustedes cómo es de verdad lo que yo les estoy diciendo, que no se pensó en el ciudadano, que no se duplicó el término dentro del cual el ciudadano puede ejercer el derecho de insistencia. Hoy el derecho de insistencia se debe ejercer dentro de los 10 días siguientes al momento en el que llegue la petición. Ahora no se dijo nada en el decreto. Lo obvio es que si iban a duplicar el término para responder, igualmente eso ocurriera con el plazo para interponer el recurso de insistencia. Ese es un llamado importante para que el gobierno le preste atención a ese punto. El otro aspecto que me parece importante mencionarlo es el que tiene que ver con la prescripción y la caducidad, que este es el tema gordo. El doctor Marco Antonio ha hecho referencia al término de la caducidad de la acción cambiaria. No es a eso, obviamente, a lo que nos vamos a referir, sino al término de la prescripción y caducidad para que no opere la prescripción extintiva y para que no se pueda consumar el término de la caducidad. Y entonces nos vamos al artículo 6 del decreto 491, que se llama suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales administrativas. Es decir, el propio decreto está limitando este artículo al que me voy a referir solamente a la prescripción y a la caducidad cuando se trata de actuaciones administrativas o cuando se trata de decisiones adoptadas en sede jurisdiccional por entes administrativos, es decir, por la Superintendencia de Industria y Comercio,
por la Superintendencia de Sociedades, por la Superintendencia Financiera. ¿Y qué dice la norma? La norma dice, entre otras cosas, redactada un poco, se ve que ha sido un poco a la carrera, dice, durante el término que dure, la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la ley que regule la materia. Entonces, el primer problema que tenemos aquí es que el decreto solamente se ha referido a los términos de prescripción y caducidad que estén corriendo para ejercer actuaciones ante las autoridades administrativas, bien cuando estén funcionando como tales o cuando estén operando como jueces. La norma no se está refiriendo a la interrupción de la prescripción y la inoperancia de la caducidad cuando se trata de actuaciones que deben hacerse ante los jueces. Entonces, la pregunta que todo el mundo hace es, ¿está interrumpido los términos de prescripción y de caducidad en este momento? Yo diría que sí, por la situación, obviamente, de emergencia que se ha presentado en atención a la imposibilidad de acceder a la justicia. Para eso hay algunos que han dicho que se debe tomar el artículo 2530 del Código Civil, el artículo 2530 que prevé el evento de la suspensión de la prescripción ordinaria. Y entonces, cuando una persona está en incapacidad de ejercer sus derechos, se suspende el término de la prescripción ordinaria. Pero esa es una interpretación bastante peligrosa porque primero no se refiere a la prescripción extraordinaria y segundo, no involucra la caducidad. Entonces, el problema que vamos a tener los abogados y los jueces cuando esto termine es que cuando se presenten las demandas, por ejemplo, demandas de impugnación de actas que tienen un término de 2 meses para formularse, a los jueces hay que hacerles claridad de que si el término de prescripción operó mientras estábamos en esta situación, el término de prescripción o el de caducidad, pues no deben tener por consumada la caducidad, porque eso sería absurdo, se le consuma la caducidad a una persona que no puede ejercer el derecho, eso es completamente absurdo. Entonces, el problema que tiene el decreto 491 es que el artículo 6 es de extensión limitada o de aplicación limitada. Yo creo e invito al gobierno a una de dos cosas. O que dicte un nuevo decreto que diga claramente los términos de prescripción y los términos de caducidad, mientras dure esta emergencia sanitaria, están suspendidos y no opera la caducidad. Ahora, no puede ser, como lo pretende este decreto aquí en este artículo 6, que al día siguiente en el que termine la emergencia, todas las personas que se les consumaron las prescripciones o las caducidades en el término de la emergencia sanitaria tengan que presentar las demandas al día siguiente, porque eso se va a formar una cosa terrible, una congestión como la que tuvimos ahora para arrancar en este foro. Yo creo que lo que debe hacer el gobierno es pedir una norma que sea del siguiente tenor, es decir, mientras esté vigente esta pandemia y estas medidas de emergencia, no se consuma ninguna prescripción, ningún término de prescripción se va a consumir, queda suspendido. Lo mismo, hacer claridad sobre que el término de caducidad sí se va a suspender, porque ese es otro problema que vamos a tener. En la jurisprudencia está dicho que la caducidad no se puede suspender, pues vamos a tener que dictar una norma que diga que sí, que se suspende el término de caducidad. Y lo que yo propongo es que el gobierno dicte un decreto que diga, se suspende la prescripción y la caducidad mientras está en este problema. Y una vez que cese eso, las personas que se les haya consumado la prescripción y la caducidad durante ese periodo tendrán un término igual para ejercer sus derechos, igual a aquel que duró todo el tiempo de la pandemia, porque si no, no vamos a resolver el problema. De manera que tenemos pues esa específica situación. Y en materia arbitral, un comentario breve sobre el tema arbitral, que aunque ya se ha avanzado algo de lo que dijo el doctor Natán, es evidente que la justicia arbitral y sobre todo la que está manejada por las cámaras de comercio, está en una situación privilegiada frente a la justicia misma, a la justicia ordinaria y la de la Cámara de Comercio de Bogotá frente a cualquier otro centro de arbitraje. Entonces, por eso ha sido tan fácil que allá en los centros de arbitraje
de la Cámara de Comercio se puedan seguir realizando actuaciones. Hay una plataforma para realizar audiencias judiciales, hay un mecanismo para presentar memoriales y demandas con todos los anexos a través de un correo electrónico especial. Pero me quiero referir a una cosa que me parece muy importante, que es el inciso 5 del artículo 10, porque allí se plantea una situación que yo estoy seguro que en materia arbitral debe estar causando congestión. Es la siguiente. En este decreto se dice que el término de duración del proceso ya no será de 6 meses, sino de 8 meses, cuando quiera que las partes no han pactado un término. Entonces se dice que el término será de 6 meses, se dice en la ley 1563, ahora se está diciendo que no va a ser 6 meses, sino 8 meses. Y a renglón seguido se dice que esa prohibición o esa limitante de que la suspensión que puedan pedir las partes no exceda de 120 días, ahora, de acuerdo con esta norma, está previsto que sí puede exceder de 120 días porque se extiende hasta 150 días. Pero miren que esta norma, el inciso 5 del artículo 10, dice, además dice lo siguiente, lo voy a leer para que ustedes vean el alcance de la contradicción o de la preocupación que yo quiero mostrar. Dice, en el arbitraje, el término previsto en el artículo 10 de la ley 1563 será de 8 meses y el término para solicitar la suspensión del proceso previsto en el artículo 11 de la ley 1563 no podrá ser de 150 días, que es lo que acabo de mencionar. Y agrega, los tribunales arbitrales, fíjense que primero está diciendo que se puede suspender por 150 y enseguida dice, los tribunales arbitrales no podrán suspender las actuaciones ni los procesos a menos que exista imposibilidad técnica de adelantarlos por los medios electrónicos o virtuales señalados y las partes lo propongan. Aquí obviamente hay una contradicción en una misma norma. De un lado se está diciendo que se puede suspender el trámite del proceso por mutuo acuerdo de las partes por el término de 150 días. Y a renglón seguido dice que los tribunales arbitrales no podrán suspender procesos arbitrales a menos que exista imposibilidad técnica de adelantarse por los medios electrónicos. Es decir, cuando no exista esa disponibilidad, ese inconveniente técnico, no pueden suspenderse. Aquí hay una contradicción. Yo creo que, ¿cómo se supera esa contradicción? Yo diría que con base en la disposición del artículo 1620 del Código Civil, en el sentido de que cuando hay que preferir una interpretación de una norma en el sentido en el que produzca efectos, en contravía de aquel que no produzca los efectos. De manera que, para respetar el tiempo, como ya se me están llegando los 15 minutos flat en este minuto, hay paro. Señalo la importancia de que ojalá alguien en el gobierno, estaba prevenido la ministra de Justicia y la Secretaría Jurídica de la Presidencia de que asistieran a este foro, no con el ánimo de enseñarles lo que ellos están expidiendo allá, sino que caigan en la cuenta de la necesidad de que tienen que expedir un decreto especial para la rama judicial, porque el Consejo Superior de la Judicatura, por más que dicte acuerdos, no puede ocuparse de temas tan claros como el de la prescripción y la caducidad para todos los efectos, y no solamente, como ha ocurrido aquí, para las actuaciones administrativas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Ramiro. Vamos entonces a hacer la segunda vuelta en el mismo orden en que empezamos. Cada uno de los panelistas tiene 5 minutos adicionales para hacer comentarios en relación con lo que han dicho los otros intervinientes. Doctor Nathan, es su turno, por favor. Gracias. Muy cortico. Voy a replicar algo un mensaje que me manda Horacio Cruz, miembro del Instituto. Horacio me sugiere que corrija algo que dije que de pronto lo mezclé con superintendencia. La Superintendencia de Industria y Comercio no ha levantado suspensión de términos. Uno, para aclarar ese punto. Dos, me pregunta alguien cómo van a garantizar el acceso de los expedientes a los abogados litigantes para que puedan preparar las audiencias. Bueno, en este momento no nos podemos anticipar. Marco Antonio hizo una explicación muy breve sobre eso, pero ratifico. En este momento, pues no se puede preparar audiencias en lo civil. Las excepciones están establecidas para lo penal exclusivamente. Entonces, pues los abogados no tienen de qué preocuparse. Creemos que en este momento la rama judicial no estaría preparada todavía para iniciar una gestión total
a nivel virtual, porque hay mucho expediente físico, tocaría, y en eso estoy de acuerdo con el magistrado Marco Antonio, tocaría entrar en una fase de virtualización, que las herramientas legales están. Entonces, creo que no hay nada de qué preocuparse en este momento. Y para reiterar, pues la suspensión de términos es total. Alguien también me preguntaba sobre las diligencias de entrega o lanzamiento, a que se refiere el decreto 491, me hacía esa pregunta. Creo que por supuesto se debe entender, ahí hay una expresión que dice las diligencias que adelante la Policía Nacional, pues se entiende también que, están cubiertas las diligencias de los jueces y en general toda situación probatoria. Y un comentario adicional para complementar lo que se dijo en las charlas anteriores. Recuerden que el Código General del Proceso habilita expresamente a las partes, a sus abogados en este momento para practicar pruebas. Casi todas las pruebas en este momento se pueden recaudar extraprocesalmente y de manera privada. Los testimonios se pueden recaudar directamente sin intervención de jueces, los dictámenes periciales. Inclusive se dice que otras pruebas también se pueden practicar. Entonces yo insto a los abogados para que, si bien en este momento no pueden adelantar sus juicios, sí puedan continuar preparándolos. Y como dice el profesor Ramiro, pues muy pendientes todos cuando vaya a levantarse la suspensión de términos para que eso no se los convierta en una avalancha de peticiones. Y reiterar que los funcionarios judiciales estamos todos trabajando desde nuestras casas. Por supuesto, estamos adelantando todas nuestras gestiones en la medida en que tengamos acceso a los recursos. Última pregunta, si alguien va a poder entrar a despachos por dentro de la rama. En este momento no se puede, muy seguramente vendrán acuerdos permitiéndolo paulatinamente, depende de lo que diga también el gobierno nacional. Gracias, Ulises. Bueno, pero Nathan, te pido que vayas seleccionando algunas de las preguntas que están haciendo para que en la última ronda se puedan contestar rápidamente. Entonces le damos ahora, en esta segunda ronda, que es para comentarios respecto de lo dicho por los demás panelistas, la palabra a Marco Antonio Álvarez. Gracias. A ver, varios temas. Algunos preguntan si en este momento se pueden emitir sentencias. No, no se pueden emitir sentencias. No es posible que los jueces y magistrados en este momento expidamos ningún tipo de fallo. Hay una discusión sobre la realización de audiencias virtuales. Primero, la tecnología ya permite la grabación de la audiencia. Existen muchas plataformas en las que la audiencia virtual prevé esa posibilidad de hacer grabación. Pero además, el mismo código establece en el artículo 107 que cuando no sea posible hacer la grabación porque falla el sistema utilizado, el sistema de grabación, pues lo que hace simplemente la persona, el funcionario, el servidor, es elaborar un acta, pero no es copiar textualmente porque la reproducción, eso está prohibido, sino hacer un acta resumen. Por ejemplo, los tribunales superiores, nada obsta para que simplemente se haga un acta, si es que no se puede grabar la audiencia, donde se dé constancia de que las partes hicieron sus respectivas intervenciones. Se pregunta que qué caso no sería fuerza mayor. Yo quiero ejemplificarlo de esta manera. Imaginémonos que una persona tiene que cancelar una obligación bancaria o una obligación con otra persona, tiene recursos suficientes en su cuenta, tiene posibilidad de manejar banca virtual, tiene la posibilidad de hacer una transferencia de fondos. Luego, aunque esté en situación de aislamiento, si llegado el día pactado, tiene la posibilidad de hacer la transferencia de fondos para pagar el precio, pues si no paga, creo yo, no podría, en principio, el día de mañana, si lo ejecutan, decir, es que yo no pagué, yo no estoy en mora porque es que eso es fuerza mayor o caso fortuito. Este caso ejemplifica que en esas circunstancias especiales, en esa relación jurídica puntual y dadas las condiciones de suficiencia de recursos en la plataforma o en la cuenta, pues no podría la persona excusarse de cumplir con su obligación. Ahora, un punto crucial para que la rama judicial trabaje, se pregunte, es el relativo al expediente. A ver, yo insisto, el decreto 491 dice que hay que privilegiar el trabajo en la casa, pero que excepcionalmente para garantizar el servicio podría habilitarse que una persona fuera no digamos a prestar el servicio, sino por lo menos, por ejemplo, en el caso nuestro, a obtener los expedientes. Doy un ejemplo. Nada obsta para que bajo un reglamento específico que expida el Consejo, quien les habla
mis colaboradores, los colaboradores de los jueces, etcétera, acudan a determinada hora, en determinado orden al juzgado, sacar los 5, 6, 7, 8 expedientes donde tienen audiencia y poder hacer la respectiva audiencia. Muchos dirán, pero es que yo, ¿cómo hago para controlar la intervención de los abogados? ¿Cómo hago para manejar que al mismo tiempo que el uso de la palabra? Miren, las plataformas que manejan estos sistemas habilitan, por ejemplo, el coanfitrión, caso en el cual yo le podría decir a un colaborador que me sirviera de coanfitrión para que él gobernara lo que tiene que ver con las peticiones que hagan las partes a través de un chat, o por ejemplo la grabación de la audiencia, etc. En fin, yo creo que la tecnología en el estado actual en que se encuentra, y como hemos visto con las capacitaciones que ha venido dando la rama judicial, que tiene mecanismos que sirven para que la rama judicial pueda funcionar, yo creo que es perfectamente viable que comencemos a pensar en volver a prestar el servicio de justicia con ciertas limitaciones, por supuesto, con ciertas restricciones, protegiendo a los servidores judiciales, protegiendo a los abogados y protegiendo al usuario, pero jamás, jamás paralizando el servicio de justicia, porque yo quisiera que quedara este mensaje. Estamos en una situación difícil, estamos en una situación de pandemia, de aislamiento, pero mucho daño se le hace al Estado si dos de las ramas del poder público, la rama legislativa y la rama judicial, no funcionan. Eso quebranta sensiblemente el Estado social de derecho. Bien, entonces le damos la palabra ahora a Ramiro Bejarano nuevamente por 5 minutos. Bueno, yo he recibido muchas preguntas sobre qué pasa con la aplicación del artículo 121. Porque obviamente, a pesar de que hay una decisión de la Corte Constitucional importante en cuanto acabó con la posibilidad de la nulidad de pleno derecho, es importante que de todas maneras no ha acabado, el término del año sigue vigente. Entonces la pregunta obligada es, ¿ese término del año se ha suspendido? Clarísimamente sí se ha suspendido. ¿Desde cuándo? Desde el momento en el que el Consejo Superior de la Judicatura estableció por vía de acuerdo que estaban suspendidos todos los términos judiciales en el país. Mientras dure esa suspensión, el término del año se suspende. Es que es muy importante tener en cuenta esto. Esos términos de años que se contaban de una fecha a otra fecha, de acuerdo con la reglamentación del propio Código Civil y el Código de Régimen Político Municipal, ya no va a ser así. Si el término del año había empezado en octubre del año pasado y se cumplía en octubre de este año, ya no se va a completar el término del año en octubre de este año, sino que habrá que descontar o habrá que agregar, cuando llegue octubre, todo el término de esta pandemia durante el cual el Consejo Superior de la Judicatura mantuvo suspendidos los despachos judiciales. Eso es lo que yo propongo para el tema de la prescripción y la caducidad, que eso es mucho más claro, mucho más contundente. A mí no deja de preocuparme la aseveración de que ojalá los jueces se pusieran a dictar sentencias así no se notifiquen. Yo creo que eso hay que mirarlo con detenimiento, porque mientras estamos en esta pandemia, que los jueces se enclaustren a dictar las sentencias, me parece que eso puede generar situación de peligro y de riesgo. Me parece que eso es riesgoso. Entre otras cosas porque el primer día que abran, yo no estoy pensando tanto en lo que pase mientras estamos en esta pandemia. Yo estoy pensando en el problema que se va a crear el día 1 de esta circunstancia cese. Porque si las noticias van a ser ciertas, vamos a llegar al 12 de abril y van a prorrogar la suspensión y vamos a seguir en esta situación. Entonces va a seguir creciendo el problema y van a seguir presentando situaciones de prescripciones, caducidades, etc. El punto es el día 1, cuando reanudemos toda la gente en la avalancha de los juzgados. Y entonces nos vamos a encontrar que los jueces muy trabajadores que durante este tiempo dictaron sus fallos, entonces lo van a tener que notificar ese día. Y hay que pensar también en el ciudadano, en el usuario de la Administración de Justicia, porque ellos están trabajando ya profiriendo sus sentencias que no las pueden notificar. No estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Marco Antonio, pero el día 1 las van a tener que notificar.
y las notifican y entonces se va a crear una situación de una congestión muy fuerte. Yo quiero llamar la atención sobre el artículo 11 del decreto 491, que fíjense que este decreto, en el artículo primero dice que se aplica a todas las ramas del poder público. En el sexto que antes mencioné, solamente para autoridades administrativas o para autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales. Y el artículo 11, que habla de las firmas de los actos, providencias y decisiones, aquí dice, durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio, este ya no es solamente durante el periodo de suspensión decretado por el Consejo Superior de la Judicatura, sino durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio, que puede ser más amplio que el de suspensión decretado por el Consejo Superior de la Judicatura, las autoridades a que se refiere el artículo primero del presente decreto. Aquí sí está refiriéndose a todas las autoridades, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Aquí se aplica esta disposición. Cuando no cuenten con firma digital, solamente este artículo es para cuando no cuenten con firma digital, que obviamente será el caso de todos los juzgados, porque que yo sepa no hay ninguno que tenga firma digital. Podrán válidamente suscribir los actos, providencias y decisiones que adopten mediante firma autógrafa mecánica, digitalizada o escaneada según la disponibilidad de dichos medios. Cada autoridad será responsable de adoptar las medidas internas necesarias para garantizar la seguridad de los documentos que se firmen por este medio. Es decir, aquí hay una invitación a los funcionarios para que adopten una firma digital, porque si no tienen firma digital, entonces van a poder expedir actos, providencias y decisiones, pero sujeto a estas restricciones. Y ello, me parece que ahí se genera un peligro que puede ser el de la suplantación de providencias y de la anulación, de la falsificación de providencias. Gracias. Bueno, vamos entonces, para terminar este foro, a hacer la última ronda en la cual cada uno de los panelistas va a contestar puntualmente algunas de las preguntas que el instituto ha recibido por mail o por WhatsApp. Ellos han seleccionado algunas, no vamos a poder contestar todas, estamos casi 4.000 personas conectadas en este momento y hemos recibido cientos de preguntas, de tal manera que solo tenemos la posibilidad de contestar algunas de ellas. Doctor Nathan, tiene usted 5 minutos para contestar algunas de las preguntas. Bien, gracias. Alguien pregunta si por COVID-19, que no siendo el único problema, también se habla de una depresión económica. ¿La fuerza mayor puede cubrir la devaluación de las obligaciones? Bueno, yo creo que hay suficiente doctrina, no solo nacional, sino extranjera, que acepta esa teoría. Uno puede entender que no están desasociados el coronavirus y la depresión económica. De hecho, eso ya lo está declarando el gobierno en distintas comunicaciones. Entonces, creo que sí puede ser materia de una revisión. Por supuesto, toca eso caso por caso, porque no todos están en la misma situación. Hay gente que percibe sueldo, hay gente que todavía tiene su negocio funcionando, etc. No se puede generalizar la respuesta para todos y cada uno de los casos, a diferencia de lo que se hizo para los términos de prescripción y caducidad. Entonces es un tema que toca analizarlo ad hoc. Alguien también preguntó si se había hecho una revisión de qué habían hecho otros países en sus sistemas jurisdiccionales por razón de la pandemia. No sabríamos contestarlo. La verdad es que estos fueron decretos que se dictaron por el gobierno nacional y yo no me atrevería a dar una respuesta en ese sentido. No conozco esa información y los actos legislativos, los decretos legislativos tampoco lo dicen en su parte emotiva, por lo menos en lo que puedo recordar hasta este momento. Y bueno, en cuanto alguien preguntaba si existe una competencia plena para limitar derecho de petición, como decía el doctor Ramiro, pues en este momento eso es un asunto de revisión de la Corte Constitucional. Creo que es un poco apresurado entrar en esa discusión porque sabemos que la Corte va a hacer revisión íntegra, oficiosa de todos los decretos que se dicten. Lo importante es que la Corte sí está funcionando. Por ahora son unas de las preguntas y quisiera, para no demorar más, darle la palabra al profesor Marco Antonio. Profesor Marco Antonio, entonces, tiene usted la palabra. Gracias. Se pregunta
si la situación económica actual permite suspender, terminar o modificar contratos. Los contratos son ley para las partes y eso no cambia ni puede cambiar por las actuales circunstancias. Luego, las partes pueden libremente acordar unas condiciones particulares de suspensión o de terminación. Pero que unilateralmente una de las partes pueda ponerle fin a un contrato invocando la situación actual no es algo que el régimen del derecho privado acepte. Excepcionalmente, en ciertos excepcionales casos es posible. Yo recuerdo en ese momento un caso, por ejemplo, en el contrato de transporte de personas, en el transporte marítimo, expresamente hay una norma que establece que el contrato de transporte de personas termina cuando hay condiciones de fuerza mayor. Pero recordemos, por ejemplo, que la aplicación de la teoría de la imprevisión solo tiene lugar en contratos de ejecución diferida, de ejecución periódica, en general de tracto sucesivo, pero no es aplicable a contratos de ejecución instantánea. Y tienen que darse unas circunstancias muy especiales para que el juez pueda disponer o una modificación de las estipulaciones de las partes o una terminación precipitada del respectivo negocio jurídico. Se pregunta también si es posible utilizar para efectos de realizar audiencias, por ejemplo, si es posible utilizar cualquier tipo de plataforma. Y sí, es perfectamente viable. No existe ninguna norma, ni en el Código General del Proceso, ni en el Decreto Legislativo 491, que establezca que debe usarse determinada plataforma. Es más, el propio Consejo Superior de la Judicatura nos ha repartido a todos los funcionarios y servidores judiciales unas instrucciones en las que precisa cuáles son las plataformas, la plataforma que maneja el propio Consejo Superior de la Judicatura para poder hacer audiencias virtuales, pero igualmente prevé que es posible utilizar otras plataformas para que se puedan hacer las audiencias virtuales. Y yo quiero rescatar en esto, el Consejo Superior de la Judicatura ya comenzó a prever esa posibilidad, ya está de alguna manera implementando y señalando a los servidores judiciales la posibilidad de hacer ese tipo de actuaciones. Bienvenida a la posibilidad, por ejemplo, de que unos abogados, de como un acuerdo incluso, le puedan sugerir al juez, al magistrado, utilicemos esta plataforma, o que el magistrado le diga, utilicemos Zoom, o utilicemos Microsoft, en fin, hay muchas posibilidades, e incluso no es necesario que se compartan necesariamente la misma plataforma. Repito, lo importante en esto es que entre todos construyamos una solución para que la justicia pueda funcionar dentro de las posibilidades, y a mí me complace mucho señalar que muchísimos servidores judiciales con los que tengo contacto están muy prestos y muy dispuestos a prestar el servicio de justicia mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Gracias, Marco Antonio. Es el turno entonces de Ramiro Bejarano de contestar algunas de las preguntas. Mire, hay dos preguntas importantes que se han hecho previamente que me parece que vale la pena mencionarlas. Una, ya me he referido algo a ella, que es ¿qué va a pasar con las acciones judiciales en las cuales los términos se contabilizan en meses y años? Entonces, aquí volvemos, ese es el gran problema de esta pandemia para los jueces y para los abogados. Si están corriendo términos para ejercer un acto procesal con miras a que no opere la prescripción o para que no opere la caducidad, ¿cómo hacer? Porque obviamente mientras dure la suspensión, yo sostengo que haya una situación de calamidad pública que impide que los jueces vayan a aplicarle después, posteriormente a las personas, no, es que este es un término de caducidad y los términos de caducidad no se suspenden ni se amplían, en consecuencia le caducó la oportunidad de ejercer el derecho. Eso no puede pasar, porque eso sería la mejor manera de generar una injusticia. Yo creo que hay dos soluciones frente a esto. Una es que los jueces, si no hay ninguna reglamentación adicional o no pasa nada en la Corte Constitucional, la primera solución es que los jueces apliquen una teoría que podría sustentarse de la siguiente manera. Habría que decir, el artículo 2530 del Código Civil, que prevé
la suspensión de prescripción ordinaria cuando una persona está en imposibilidad de ejercer el derecho, contempla una situación que no está prevista ni para el caso de la suspensión de la prescripción extraordinaria, que no se suspende, como todos lo saben, ni tampoco está prevista para la posibilidad de la suspensión de la caducidad. Yo creo que un juez debería decir, esa situación frente a los fenómenos de la prescripción extraordinaria y la inoperancia de la caducidad, obliga a que ese artículo que está previsto en el artículo 2000, esa situación que está prevista en el artículo 2530 del Código Civil, por analogía y por tratarse de casos semejantes, se aplique para el caso de la suspensión de la prescripción extraordinaria que se decrete por vía excepcional, y lo mismo para que haga inoperante la caducidad. Pero esa es una vía muy insegura, porque vamos a estar en manos de lo que piense cada juez. Entonces, ¿yo qué propongo? Y ojalá el gobierno esté oyendo, por lo menos en esta ocasión. Y es lo siguiente, yo propongo una cosa que es dictar el decreto aislando claramente para esta situación, que es lo que está mortificando a la gente, y que claramente se diga, interrupciones de prescripciones y caducidades que se han consumado durante el término de la pandemia no han operado, no se han consumado, y por lo tanto los derechos se pueden ejercer después de la pandemia durante un plazo igual al tiempo que duró la pandemia. Eso sería lo más lógico. O si no, que la Corte Constitucional, al revisar la constitucionalidad de este decreto, al revisar el artículo 6º y ese inciso que dice que mientras dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza, ese es otro punto importante, que la Corte Constitucional dijera que esta norma, así como está, necesita una interpretación condicionada, y que la Corte Constitucional claramente dijera, esta norma se aplica también en el escenario judicial para toda la rama judicial y no solamente para las entidades administrativas que administran justicia. Eso resolvería de una vez el problema para siempre. Fíjense que esta norma también habla de la firmeza, es decir, quiere decir que si hay una providencia que se notificó el momento en el que empezó la suspensión de términos, pues nos corren los términos para que se ejecutoríe. La firmeza se va a dar después. Pero yo creo que esa es la solución. La otra pregunta que me han hecho, que yo creo que vale la pena mencionar, es: ¿la suspensión de términos afecta a la interrupción civil de la prescripción, teniendo en cuenta que en todo caso el acreedor cuenta con la posibilidad de interrumpir a través del requerimiento privado? Yo creo que aquí son dos cosas. La suspensión de términos en principio no tiene por qué afectar la interrupción de la prescripción, si se está refiriendo a ese punto de que no basta formular la demanda para que se interrumpa la prescripción, sino que es necesario notificar el auto admisorio de la demanda dentro del año siguiente. Ese término del año para notificar al demandado, término del año después de la notificación al demandante del auto admisorio de la demanda, ese término del año, a mi modo de ver, está suspendido mientras dure la pandemia. De ello no tengo la menor duda. Entonces, desde ese punto de vista, no hay problema. Ahora el punto es que esa suspensión de términos no afecta la interrupción civil de la sí afecta o impide que se fracase, que naufrague la interrupción civil de la prescripción. Y no tiene que ver que si ya se interrumpió civilmente la prescripción, el acreedor tenga la posibilidad de ejercer la prerrogativa que está en el artículo 92, de mandar una carta privada anunciando la interrupción de la prescripción. Yo creo que si ya está interrumpida civilmente la prescripción, sobra, por supuesto, una nueva comunicación del acreedor, porque ya él se sometió al escenario judicial para interrumpir civilmente la prescripción y lo ha logrado. Esa es mi respuesta a las dos inquietudes. Bueno, bien, señores, de esta manera vamos a terminar. No podríamos hacerlo sin enviarle un saludo de parte de todas las personas que siguen conectadas al maestro Jairo Parra, que es el que nos ha enseñado a estudiar,
a pensar, a debatir como se ha hecho hoy y a compartir el conocimiento también como lo han hecho todos esta noche. Un saludo también a Magda, la directora ejecutiva y Audit, y a Diego Tobón por la organización técnica, y gracias a los panelistas y a ustedes por la paciencia, por el esfuerzo. Nos vemos entonces en unos días, enviaremos la nueva citación por redes sociales. Feliz noche para todos, cuídense y cuiden a sus familias, por favor. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.